pues habíamos visto ya el tipo de normas que existen y cada una de estas normas va a tener las diferentes características. Normas jurídicas van a ser bilaterales porque en su mayoría pues le va a importar derechos y obligaciones a las dos partes. Son normas externas porque normalmente nos importa el resultado, ¿verdad? Si nosotros pagamos nuestra deuda, pues no importa si lo hicimos con buena intención o lo hicimos sin querer o como sea. El chiste es que se pagó. Son normas coercibles porque aquí el Estado, si no cumplimos, pues nos va a hacer cumplir, ¿verdad? Ya sea por medio de un embargo, de una multa, de lo que sea, pero nos puede, a través de su mecanismo, hacer cumplir esa norma jurídica. Y son normas heterónomas porque provienen de un exterior. Las morales son unilaterales porque nada más nos va a crear obligaciones a nosotros mismos, incoercibles porque a nadie nos va a poder obligar a cumplirlas, solamente nosotros mismos. Son normas internas porque aquí sí nos va a importar la intencionalidad con la que hacemos las cosas. Tal vez hacemos algo que pareciera moralmente correcto, pero si lo hicimos con una intención diferente o lo hicimos pues con algo que no va contra nuestra moral, puede también no cumplirse esa parte, ¿verdad? Y son normas autónomas porque nosotros no las imponemos. Perdón. Entonces, igual las religiosas son unilaterales, internas, incoercibles y heterónomas, ¿verdad? Una sola de las partes tiene el derecho a la obligación, son internas porque a la religión sí le importa la intención con la que vas a cumplir la norma, son incoercibles, nadie nos va a obligar, y son heterónomas porque cada una de las religiones ya tiene sus propias reglas. Y las sociales igual, son unilaterales, nosotros no le podemos exigir nada a la sociedad, de la obligación y los derechos son para nosotros mismos. Son normas externas porque pues igual la intención no importa, nada más el resultado con el que se haga. Son normas incoercibles, nadie nos va a obligar, y son normas heterónomas que provienen de un medio exterior. Entonces, bueno, hay algunas conductas que pueden atravesar diferentes tipos de normas, ¿verdad? Si nos pensamos, por ejemplo, en una conducta como robar, apropiarnos de la propiedad ajena, pues vemos que se atraviesa prácticamente en todos los tipos de normas. Normas jurídicas, pues porque tenemos un código penal donde generalmente el robo está en un tipo penal y ahí la conducta es sancionable. La mayoría de las religiones también apunta a catalogar el robo como algo malo, ¿verdad? Algo que va en contra de la religión, va en contra de pues, los mandamientos que se tengan. En la moralidad, igual, la mayoría de las personas nos autopercibimos como personas honestas. Y entonces, entre nuestras normas morales siempre tenemos el no robar, ¿verdad? Incluso, pues, tratamos de pues comportarnos lo más morales posibles, y si en algún momento nos robamos algo, pues no tendemos a sentirnos mal, ¿verdad? Sobre todo si se hace sin intencionalidad, ¿no? Ay, me robé esta pluma y estaba firmando y no me fijé que ya me la traje y hasta estamos pensando, ¿me lo regreso, no me lo regreso? O luego también cuando tenemos niños chiquitos, ¿no? Que salimos de la tienda, llegamos a la casa y ya traen algo y no nos dimos cuenta, pues normalmente vamos y pagamos eso que se robaron. Las normas sociales también, el robar está mal visto, ¿verdad? Dice por ahí el dicho, vergüenza robar y que te cachen, porque socialmente es repudiada esa conducta. Entonces, si vemos, esa conducta atraviesa todo este tipo de normatividad, la vamos a encontrar en diferentes ámbitos, y pues esta conducta, dependiendo de dónde la estudiemos, va a tener diferentes consecuencias. Jurídicamente, pues si es dependiendo de la conducta, del monto, de si se hizo con violencia, etcétera, pues nos va a poner diferentes sanciones, ¿no? Desde una multa, el resarcimiento del daño, la reparación del daño causado, algún tipo de indemnización a la víctima, y pues incluso la privación de la libertad. Por ahí nos pueden dar 6 meses, un año o pues un poco más, ¿verdad?
dependiendo de cuánto nos robamos y cómo se hizo ese robo. Religiosamente, pues depende de cada religión, pero normalmente pues nos vamos a ir al infierno, ¿verdad? Por tener este tipo de conductas. Moralmente, pues lo normal es que uno se sienta mal por esto, ¿verdad? Entonces la persona puede también en su moralidad verse afectada. Claro que pues va a depender de las normas que uno se autoimpone. Recordemos que este tipo de normas son autónomas y si la persona pues ya de plano no tiene esta norma moral en su conducta, pues no va a sentir ese remordimiento. La mayoría de las personas pues sí vamos a tener esa parte de moralidad. Y socialmente pues igual, sin catalogarte como un ratero no va a ser bien visto en una sociedad y pues prácticamente obtienes el castigo social que sería el repudio, ¿verdad? Te van a excluir del grupo social, a este no lo invites porque es ratero, el hijo de tal persona es ratero y entonces ya salió y hay que cuidar nuestras cosas. Todo este tipo de castigos pues se van a aplicar diferente en cada ámbito. En nuestra profesión, de igual forma, podemos encontrar diferentes tipos de normas. Normas jurídicas, hay diferente normativa que va encaminada a regular las profesiones, sobre todo pues cuando se necesita un título profesional para poder ejercerlas. En la religión pues sí prácticamente no se ve. Luego sí se utiliza mucho que al obtener un título, una graduación, pues sí se hace una misa y cositas así, ¿no? Pero pues básicamente es dependiendo de las creencias de cada uno pues, de los profesionistas, si asiste a este tipo de eventos o pues lo dejan de lado. Pero muchas veces sí se utiliza incluso la religión en nuestra profesión, ¿verdad? Que se hace su misa y pues los graduados normalmente van y comulgan y el padre ahí los bendice para que puedan pues ejercer su profesión de manera correcta. Entonces, bueno, la religión pues nada más ahí tiene uno que otra intervención, más que nada pues como de ceremonial, pero hasta ahí. En donde sí vamos a encontrar muchas normas es en las normas morales. Cada una de las profesiones tiene un código de ética, un decálogo, alguna cuestión que nos dice qué es lo que más importa de las normas morales, ¿verdad? Sobre todo profesiones, ¿no? Pues que, por ejemplo, los médicos tienen ahí su decálogo, igual los abogados, hay que estar viendo qué valores son los que más se deben de respetar en nuestra profesión, pues para tratar de al momento de ejercerla, cumplir con esta parte. De igual forma, cuando nosotros entramos a una institución, sobre todo de gobierno, tiende a haber este tipo de códigos de decir, bueno, te tienes que comportar así, tienes que desarrollarte profesionalmente con estos valores, luego tienen ahí misión, visión, y pues nos van encaminando. Entonces, sería bueno que cada que nosotros entrábamos a trabajar, revisáramos esta parte de ver si hay un código de ética, unos estatutos de conducta, normalmente van con esos nombres. Son normas que, si bien no son jurídicas, no son obligatorias, sí forman parte importante de cómo esperan que te comportes dentro de tu profesión, dentro de la empresa. Y pues igual, hay normas sociales porque cuando nosotros decimos, no, pues soy tal profesionista, soy contador, soy abogado, soy licenciado en comercio exterior, pues esperan de nosotros cierta conducta y pues también va a haber ciertas normas sociales que van a intervenir dentro de nuestra profesión. Entonces, pues nada más sería como ubicar qué normas se espera de nosotros, qué espera que cumplamos, ver si están dentro de nuestra moralidad, si podemos cumplirlas y pues cómo podemos adecuar nuestra conducta para poder cumplir con estas normas, sobre todo pues con la parte de las normas jurídicas, que son aquellas que sí obligatoriamente tenemos que cumplir. Entonces, bueno, ya que vimos cuáles son las normas, cómo se conforman, qué características tienen, las podemos empezar a ubicar y nos vamos a enfocar más que nada en las normas jurídicas. Para esto, el tema que vamos a ver hoy sería el orden jurídico de estas normas. Así como hay diferentes tipos de normativa y cada una tiene una aplicación diferente, también las normas jurídicas van a tener una jerarquía, es decir, que no todas las normas jurídicas son iguales, sino que hay normas más importantes que otras.
Perdón, entonces, este orden jurídico de las normas, aquí aquí lo asocié con Hans Kelsen, que pues es el que crea esta teoría. Es una teoría ya viejita. Hans Kelsen, estábamos hablando por ahí de los hace 100 años, ¿no? Entonces, sí ya tiene tiempecito esta teoría, pero la verdad me gusta porque es muy gráfica y pues sigue vigente. Entonces, el entendimiento que hizo Hans Kelsen sobre la norma jurídica lo asocia con la ilustración de una pirámide. Hans Kelsen lo que nos dice es que nos imaginemos una pirámide en donde cada una de los peldaños, que es como escalonado, va a tener una normativa. Y entonces vamos a poner hasta arriba la normativa más importante y hasta abajo, pues la menos importante jerárquicamente. Ahora, esto no nada más en cuestión de jerarquía, sino también de validez. Aquí a un ladito estoy poniendo un escaloncito donde nos imaginemos, no estamos hasta arriba de la pirámide y bajamos un escalón y bajamos otro. Entonces, es un sistema escalonado el que va a tener nuestra pirámide. Hasta arriba vamos a poner nuestra ley fundamental, que pues en la mayoría de los países, en todos va a estar la Constitución. La Constitución es importante porque es la que va a conformar el país, es la que da el nacimiento de ese estado. Es como el acta de nacimiento de cada país, ¿verdad? Donde nos va a decir cómo se va a llamar, cómo está conformado, si va a ser un sistema federal, si va a ser un sistema presidencial o va a tener algún tipo de reinado, de cámaras, cómo se va a dividir. En el caso de nuestro país, pues la propia Constitución es la que nos dice que va a ser un sistema federalizado conformado por 32 entidades federativas, que va a ser un sistema presidencial, y ahí nos dice que cada cierto tiempo va a haber votaciones, nos va a decir que va a haber 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y cómo se conforma la normativa. Entonces, la propia Constitución es la que va a juntar todo, ¿verdad? La que va a armar el rompecabezas del país y la que nos va a decir exactamente cómo se va a regir nuestro país. Esa es la norma más importante que vamos a tener hasta la punta de nuestra pirámide. Ahora, en este sistema escalonado, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que si yo bajo un peldaño, ya no estoy en la Constitución, ya estoy en otra ley que es menos importante que en la Constitución, pero la Constitución le debe de otorgar validez a esa norma para que pues pueda ser aplicada, ¿verdad? Precisamente para que sea válida. Si la Constitución en el 123 nos dice que va a haber una ley federal del trabajo donde va a regular que el trabajo tenga ciertas características, entonces le está dando validez a una norma, pues jerárquicamente más abajo. ¿Cuál? A la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, si nos dice va a haber una ley del Instituto del Seguro Social, pues ahí mismo le está dando validez para que se pueda crear esa ley del Instituto del Seguro Social. Pero no puede haber una legislación que inventemos de la nada, tiene que otorgarle validez una ley superior. Entonces, en la propia Constitución nos va a decir cuáles son las leyes federales, ahí nos va a decir cómo se va a regir pues te digo, el Seguro Social, el Infonavit, la Ley Federal del Trabajo, leyes generales, leyes que se aplican en todo el país, y esas leyes a su vez van a dar vida a otras leyes que están peldaños más abajo, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo puede decir, bueno, va a haber un reglamento para los contratos individuales, y entonces ya te da validez para que tú puedas crear ese reglamento. Si en la Constitución dice va a haber entidades federativas y cada una de ellas va a tener su propia constitución, da pie para que cada estado, cada entidad federativa tenga su propia constitución. Entonces, así es como se puede visualizar esta pirámide de normas de Hans Kelsen, donde estamos en una pirámide, hasta arriba va a haber solo una, hasta abajo va a haber muchísimas, pero cada una de ellas le está dando validez esta cadenita, lo vemos así, ¿no? Como un eslabón que está unido con otro, y entonces la norma que está hasta abajo debe estar unida por medio de esta cadena hasta la Constitución. Hans Kelsen lo visualizaba de esta forma, ¿no? Hasta arriba la constitución política de cada estado, después normas generales que pues van a aplicar
a toda la generalidad de personas que habiten en ese estado, y luego los reglamentos, porque normalmente las leyes traen su reglamento. Ahora está, por ejemplo, la ley de vialidad del estado de Aguascalientes, y en la propia ley dice, para hacer esto voy a establecer el reglamento, y en el reglamento vienen cosas más específicas, vienen procedimientos de cómo se van a aplicar, etcétera. Ya más abajo, negocios o actos jurídicos, y por último, sentencias judiciales y resoluciones administrativas. Si vemos, pues se va cumpliendo esta parte de que hasta abajo va a ser como la mayor cantidad de, pues de individualidades que haya, pero todas estas tienen que ir conforme a la reglamentación superior. Esto era así como lo visualizaba Hans Kelsen. Aquí en México lo podemos entender un poquito más de esta forma, ¿verdad? Hasta arriba, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? La de 1917. Y en segundo lugar tenemos leyes federales. Aquí en esta imagen que bajé viene y tratados internacionales. Sin embargo, a los tratados internacionales los vamos a dejar un poquito de lado porque a partir del 2011 hubo una reforma en la Constitución en donde en materia de derechos humanos se toman los tratados internacionales como parte de la propia Constitución. Es decir, la Constitución en el artículo por ahí 133, ahorita lo busco, nos dice que la ley máxima en México va a ser esta Constitución, que nos habla sobre la supremacía constitucional, y luego nos dice que junto con los tratados internacionales de los que México es parte, y sobre todo en aquellos en materia de derechos humanos. Entonces, lo que hizo la Constitución al insertar esta parte en ese artículo es básicamente como copiar y pegar, ¿verdad? El de decir, bueno, cualquier tratado internacional que tú veas y del cual México es parte, es como si estuviera aquí a la letra. Y entonces, pues tenemos que la Constitución y los tratados internacionales pues están hasta arriba. No porque sean dos leyes diferentes, sino porque la Constitución los absorbe, los toma como propios. Entonces tenemos una sola ley superior, que sería la Constitución, y los tratados internacionales pues están ahí adentro de la propia Constitución, ¿no? El bloque de constitucionalidad. Entonces, bueno, quedaría la Constitución hasta arriba. Posteriormente, las leyes federales, tenemos aquellas que se aplican en toda la República Mexicana, Ley Federal del Trabajo, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Federal Civil, los códigos federales de materia penal, y tenemos pues básicamente aquellos que se aplican en todo el país igual. Hay legislaciones que sí van cambiando en cada estado, pero estas leyes federales pues es lo mismo, se deben de aplicar en la misma forma si nos vamos a Zacatecas, si nos vamos a Oaxaca, a cualquier otro estado que vayamos, sigue siendo la misma legislación aplicable. Sí, por ahí hay, sobre todo en estados donde hay pueblos y comunidades indígenas, que sí hay ciertas, pues como reglas, ¿no? Para poderse aplicar esa misma ley. Pero pues nos vamos a ir a que sí se deben de respetar esas costumbres, pero debe ser la misma ley la que se está aplicando. Entonces, ahí en ese peldaño, en el segundo peldaño, vamos a encontrar las leyes federales. Estas leyes federales, lo que les va a dar validez, pues es la Constitución. Y pues más abajo vamos a encontrar constituciones estatales. Cada entidad federativa tiene su propia constitución. Básicamente es la misma constitución de los Estados Unidos, pero pues de Estados Unidos mexicanos, pero nos habla un poquito más como regionalmente, ¿verdad? De cómo va a estar constituido el estado, por cuántos municipios, cómo se van a llamar esos municipios, y pues como más específico en la región. Posteriormente hay leyes estatales, hay legislaciones que sí son aplicadas en la propia región, y pues van a estar validadas por las constituciones estatales o por las leyes federales o por la Constitución. Entonces tiene que haber como ese escaloncito de validez. Normalmente, por ejemplo, si hablamos del Código Civil del Estado, cada uno de las entidades tiene su propio código civil, ¿verdad? Y entonces tenemos que, por ejemplo, el de Aguascalientes es diferente al de Jalisco, al de Zacatecas, y luego habrá gente
de la chona, por ejemplo, que diga, no, pues me quiero divorciar en Aguascalientes porque me queda más cerquita que ir al juzgado que tengo en Guadalajara, pero pues no se puede porque está regido a través de una legislación estatal. Y entonces la propia legislación estatal nos dice que la competencia de los jueces en Aguascalientes va a ser únicamente para los domicilios establecidos en Aguascalientes. Y aunque esté más cercano por distancia, final de cuentas, pues como son diferentes códigos con los que se rigen, vamos a encontrar diferencias, pues incluso hasta en las actas de matrimonio, ¿verdad? Hay algunos estados por ahí que tienen 3 tipos de régimen. En Aguascalientes hay 2. Tenemos lo que es la sociedad conyugal, que llaman bienes mancomunados, y bienes separados, y ya párale de contar. Y hay estados en donde tienen también que sociedad legal. También, por ejemplo, en Aguascalientes no se expiden actas de concubinato. Y ahí en la mayoría de las entidades federativas, si tú vas con el presidente municipal o estatal, te expide un acta de que estás en concubinato. Entonces, todo esto viene a través de las leyes estatales. Cada una va a tener sus propias formas de llevarse a cabo y pues esta parte. Nada más que recordar que sí tienen que estar conforme a una legislación superior. Y luego va a haber leyes municipales, ¿no? La propia Constitución nos dice cuáles cosas le pertenecen al municipio y cuáles a la federación, ¿no? La Constitución dice, bueno, en materia de minería, de petróleo, de esto, del otro, le va a tocar única y exclusivamente reglamentar a la federación. Y en materias como parques y jardines, panteones, mercados, etcétera, le va a tocar al municipio. Y entonces al estado le toca pues el descarte, ¿verdad? Lo que no es ni de la federación ni del municipio, le toca al estado. Y pues por esta misma parte en la que la propia Constitución va repartiendo, hay leyes municipales y entonces tenemos diferentes legislaciones. Si queremos hablar, por ejemplo, de panteones, pues va a haber esta regulación a través de leyes municipales, sus propios reglamentos. También nos va a decir, esta ley necesita un reglamento para especificar esto, ¿no? Por ejemplo, la ley de vialidad del Estado de Aguascalientes, esa es estatal. En la ley nos va a hablar de una generalidad, ¿verdad? No, pues en los semáforos hay que hacer alto total. Y en el reglamento ya nos va a decir, en caso de no hacer alto total, la multa va a ser de tantos días a tantos días, y pues reglamenta un poco más, es como la explicación de la propia legislación. De igual forma, más abajo van a estar los bandos municipales. Y por último, en este espacio más grande, pero en el último escalón, vamos a encontrar las normas jurídicas individualizadas, aquellos contratos, sentencias, resoluciones y testamentos. De los bandos municipales para arriba son normas generales, no nos van a decir ni nombre de apellido, nos van a hablar de aquel que esté frente a un semáforo en rojo, pues se tiene que parar. ¿Quién? Pues todos, ¿no? Pero ya en una norma jurídica individualizada ya van a poner ahí nuestro nombre, ¿no? La multa porque se pasó un alto en tal crucero es para Ana María Alfaro Pedrosa o para tal, y es de tanto. Entonces ya son individualizadas, ya les vamos a poner nombre, ya vamos a saber de quiénes son y cuál es la obligación en concreto. Contratos, igual, si la ley, el Código Civil o el Código de Comercio nos dice la compraventa es el contrato por medio del cual una persona se obliga a traspasar la propiedad a cambio de un precio cierto y en dinero. Ah, bueno, pues ahí está, ¿no? El significado, las obligaciones. Pero el momento que nosotros ya tenemos un contrato, donde va a decir yo, Ana María Alfaro Pedrosa, voy a adquirir tal bien inmueble ubicado en tal calle, tal número, etcétera, ¿no? Ya es individualizado. De estos contratos pues va a haber un número mayor, por eso, pues así como lo representa la pirámide, es más grande la parte de hasta abajo, ¿verdad? Porque hay un mayor número, pero jerárquicamente es menos importante y le tiene que ir conforme a todas las leyes superiores. Es decir, ese contrato que yo hice para comprar esa casa tiene que estar de acuerdo con las leyes superiores. Y si yo pongo algo que no está en esas leyes o que incluso va en contra de esas leyes,
no tiene validez, es como si no lo hubiera puesto. Si yo en el contrato pongo que las dos partes estamos de acuerdo en no pagar impuestos, me va a decir la ley del ISR, a ver, espérate, yo soy más importante y aquí dice que por cada que tú adquieras algo tienes que pagar este impuesto. Y si yo ahí le pongo que no queremos ir con el notario porque nos tenemos mucha confianza, nos va a decir el Código de Comercio, el Código Civil, la ley del notariado, la ley federal del notariado y la del registro público de la propiedad, que no, lo tengo que hacer forzosamente a través de un notario para que ese notario me lo inscriba en registro público de la propiedad. Entonces, este contrato que está hasta abajo, que pudiera verse pues ya muy chiquito, tiene que ir conforme a todo esto que está arriba. De igual forma, las sentencias. El juez tiene que fundar y motivar su sentencia para que sea válida. No puede decir, bueno, voy a condenar a tal persona porque me cae gorda. No tiene que decir qué fue lo que supone el juicio, qué pruebas se llevaron a cabo, este, ay, qué medios de probatorios obtuvo, qué dice la normativa y cómo se aplica en este caso. Y entonces ya nos dicen, no, pues lo que yo me enteré es que sí le pagaron una parte, pero no otra, que fue un contrato de tal, esto me lo supe por los testigos, por el contrato, por los informes. Y la ley dice que cuando se cumpla el contrato, cuando hay un incumplimiento, etcétera. Entonces ya condeno a pagar tanto, a que le regresen tanto, a que se le indemnice por tanto. Pero el juez tiene que fundar y motivar su sentencia con las normativas superiores. Entonces, sentencias y resoluciones siempre fundadas y motivadas, ¿no? El SAT, igual, voy a embargarte la casa, ¿no? Pues dime por qué, ¿verdad? ¿En qué legislación te vas a basar? ¿Qué artículos? Y por qué incurrí en esta parte en donde tú me tienes que embargar mi casa y tienes que adjudicarla o rematarla. Testamentos. También muchas veces creemos que en el testamento podemos poner lo que queramos porque pues es nuestra voluntad y ya nos vamos a morir. Aún así, el testamento tiene ciertas cosas que no podemos poner, sobre todo aquellas que están contra las legislaciones superiores. Si yo en mi testamento pongo que le voy a dejar una casa a mi niño, siempre y cuando se divorcie de mi nuera porque me cayó gorda desde el momento en que la vi, no es una cláusula válida. Se la voy a dejar sí o no, pero no puedo poner yo esa condición porque le estaría menoscabando la libertad a esa persona. O al revés, hasta que tenga un hijo y me dé un nieto. Bueno, y si él no quiere tener hijos o no puede, pues ya se quedó sin bien, o hasta que se case. Entonces, condiciones de ese tipo no se pueden poner por mucho que sea nuestra voluntad. Contratos, por ejemplo, si pensamos en un contrato de trabajo donde yo voy a poner que se me contrata para trabajar 9 horas diarias sin vacaciones los primeros 2 años, sin seguro social el primer año, y lo firmo porque pues me urge el trabajo. Y ya después me quiero quejar, pero digo, no, yo firmé ese contrato y pues yo estuve de acuerdo y pues ahora, pues ni modo, ¿verdad? Fue mi voluntad, estuvimos los dos de acuerdo y nadie me obligó. Pues no, ese contrato en realidad tiene cláusulas que no son válidas. Vamos a analizar cláusula por cláusula cuál sí está conforme a la Ley Federal del Trabajo y cuál no. Y las que no estén conforme, pues simplemente no tienen validez porque no siguen esta escalerita de validez. La norma suprema no está autorizando que tú pongas esa cláusula y pues es como si no se hubiera puesto. Igual en contratos que vamos a hacer de compraventa. Bueno, te lo vendo, pero en 2 años me lo tienes que vender si yo lo quiero comprar. No, pues no se puede hacer eso, ¿verdad? Yo ya te lo compré y yo ya puedo disponer de la propiedad como se me dé la gana. Entonces, hay que revisar siempre qué cláusulas sí puedo poner conforme a las legislaciones superiores y pues cuáles, aunque las ponga, aunque sea para asustar, no me van a servir. Por ejemplo, las cláusulas de intereses. Si yo voy y pido un préstamo ahorita a Financiera Independencia, me van a hacer firmar un pagaré con un 27% mensual, ¿verdad? Y me lo van a cobrar. Pero a la hora de demandarme, van a decir, ay, pero fíjate que por error se puso el 27% mensual. Lo que quise poner fue el 27% anual. Entonces, regúlamelo para que salga con este interés.
¿Por qué? Pues porque si lo ponemos con ese 27% mensual, va a ir en contra de tratados internacionales que nos hablan sobre usura, en contra de tipos penales donde también nos hablan sobre aprovecharse de pues, personas en vulnerabilidad o pues también de la parte de usura y no, la propia de los intereses legales, pronunciaciones de la Suprema Corte. Y entonces, pues simplemente lo que hacen es regularlo. Y si lo pedimos, si yo meto una demanda y le digo al juez que quiero el 27% anual, el juez me va a decir que no y esa cláusula no existe. Y en vez de regulármelo, pues simplemente me lo va a quitar. Entonces, bueno, hasta aquí dejaría el tema del día de hoy. Ya me está pidiendo que salga. Ahorita subo los 2 videos y no sé si tengas alguna duda. No, bastante claro. En realidad la duda era respecto a los videos de las Sí, ahorita los actividades. subo. Antes de las 6 ya están. Ah, ok. Listo. Sí, sí, sí. Entonces, De pues cualquier nos forma, veríamos pues la ahí no tengo semana que chat. entra. De todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda con el examen, me puede mandar un mensaje y ya lo reviso. Ah, ok, ya tomamos el examen, me comentó que el sábado más tardar, ¿no? Sí, sábado más tardar. Ok, sí. Listo. Entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana. Igual.